El hombre más rico de la historia, John Davison Rockefeller, nació el 8 de julio de 1839. Él fue un magnate multimillonario de su época y llegó a monopolizar la industria del petróleo en los Estados Unidos. Fundó dos reconocidas universidades, como la Universidad de Chicago y la Universidad Rockefeller. Llegó a revolucionar el mercado de la medicina y llegó a obtener una gran fortuna que incluso se estima que ni 15 generaciones podrían llegar a gastarla, incluso si derrocharan su dinero a más no poder. Este hombre está considerado como el más acaudalado de toda la historia y es fundador de una mítica familia de multimillonarios. Y en este video te compartimos cómo fue su historia. Rockefeller, un niño de escasos recursos, de tan solo 6 años de edad, descendiente de inmigrantes alemanes. Sus padres difícilmente podían mantenerlo a él y a sus 6 hermanos, por lo que tuvo que comenzar a trabajar a muy temprana edad. Entre sus actividades se encontraba el recoger piedras, pintarlas y luego venderlas a sus amigos, ilustrar zapatos en una plaza de Nueva York, y en invierno retiraba la nieve de las banquetas de las casas. Él era muy trabajador, pero ni con todo su trabajo podía ayudar de una manera significativa a sus padres, a quienes cada vez más se les hacía la vida más difícil en Nueva York, y la preocupación él lo sentía constantemente. En una ocasión, mientras lustraba los zapatos de un empresario local que conversaba con un colega, escuchó que había un lugar en la ciudad donde se reunían para poder desayunar mucha gente rica. Entonces, el pequeño Rockefeller les preguntó, interrumpiendo su conversación: ¿dónde se encuentra ese lugar? Yo quiero ir ahí. Entonces, el empresario sorprendido le dijo al pequeño Rockefeller: ¿y para qué quieres saber? Un niño como tú no tendría nada que hacer en ese lugar, ya que ahí solo van personas ricas y más importantes de la ciudad a desayunar y a conversar de negocios, cosa que a ti no creo que te interese mucho. El pequeño Rockefeller contestó: sí me interesa, ya que un día seré más rico que todos ellos juntos. Entonces, los dos empresarios se rieron y Rockefeller ya no dijo nada, y más tarde averiguó dónde era aquel lugar del que tanto se hablaba. El día siguiente fue a ese lugar, pidió una taza de café y se sentó en una silla sin tomarse la taza de café y sin llamar la atención durante 4 horas. Al concluirlo, se tomó la taza de café y se fue. Al día siguiente hizo exactamente lo mismo, compró su taza de café, esperó 4 horas y se fue. Los empleados del café decían: qué niño tan extraño, pero no podían sacarlo porque al final él también era un cliente. Y el niño Rockefeller hizo esto alrededor de 6 meses. Llegaba, compraba su café y se marchaba luego de 4 horas. ¿Qué hacía Rockefeller en ese lugar? Rockefeller sabía siendo muy joven que para poder llegar a ser rico debía de comprender a la gente más rica, pero él tenía una limitante, que era el no conocer a nadie que fuera rico. Así que él decidió ir todas las mañanas a aprender de la gente rica. En el café, él ponía mucha atención a cada cosa que los ricos decían, y en especial cuando hablaban de negocios, y en su mente él se imaginaba de cómo podía poner en práctica aquellos conceptos. Rockefeller ahorraba una parte de todo lo que ganaba para poder tener al día siguiente una taza de café. Al ser un poco más grande de edad, su padre los abandonó, dejándolo a él con su madre y sus 6 hermanos. Él y sus hermanos se hicieron cargo de su madre a muy temprana edad. Rockefeller demostró un comportamiento y una manera de pensar distinto a sus hermanos, ya que mientras ellos buscaron trabajo en las fábricas de carbón, él prefirió empezar sus propios negocios. Todas sus ganancias lo anotaba cuidadosamente en una libreta y frecuentemente buscaba consejos de personas que tenían más experiencia, no importando si a veces él tenía que pagarles por ello. Cuando cumplió 16 años, ninguno de sus negocios había tenido prosperidad adecuadamente, por lo que decidió trabajar y seguir con sus negocios a medio tiempo. Durante todo ese año, Rockefeller ahorró $800. Esta era una suma considerable en aquella época, y con un préstamo de $1000 logró iniciar su primer gran empresa, y en su primer año tuvo beneficios por más de $4000. Y es así como inició el legado de la familia Rockefeller. John Davison Rockefeller comenzó a contratar a personas más calificadas que él para que le pudieran aconsejar en los negocios, y poco a poco logró formar un imperio que lo podemos ver en la actualidad. A finales de la década de 1880, Rockefeller fue demandado por el gobierno de los Estados Unidos por monopolio. Algo interesante sucedió después de que Rockefeller perdiera el juicio. Uno de los abogados opositores llamó a Rockefeller ignorante, y a su vez el abogado se jactaba de tener más estudios que cualquiera de sus abogados, a lo que Rockefeller le contestó: usted me ha llamado ignorante, le quiero retar a que usted me haga cualquier pregunta y yo se la responderé, concerniente a cualquier tema, científico o matemático. Entonces, el abogado le hizo una pregunta sumamente difícil y Rockefeller solamente tomó el teléfono y llamó a uno de sus empleados, que era especialista en ese tema, y ese empleado le dio una explicación sublime y muy detallada sobre ese tema. Y así sucedió 2 otras ocasiones. Entonces, el abogado le dijo: así no vale, realmente usted no me ha contestado las preguntas, me la contestaron sus empleados. Y Rockefeller le contestó: mientras tú, querido amigo, pasaste muchos años de tu vida estudiando, yo me la pasé especializando
enfocándome en lo que mejor sé hacer, que es volverme rico. Tú sabrás muchas cosas de ciencias y de leyes. Yo, la verdad no, pero suelo contratar a gente estudiada, como tú, para evitar perder el tiempo, que bien podría seguirlo usando para volverme cada vez más rico. Tu gobierno me ha quitado gran parte de mi fortuna el día de hoy, pero así como la perdí, lo voy a recuperar. En cambio, tú dime, ¿qué fortuna tienes? Lo más probable es que el día que te quedes desempleado, vayas a otro lugar a buscar trabajo, porque hacer dinero no sabes. Y quizás un día, y sin darte cuenta, llegues a trabajar para mí. Dime algo, ¿le llamarías ignorante a tu jefe? Probablemente no en su presencia. El abogado se quedó callado. Entonces, Rockefeller se acercó y le dijo: ¿te gustaría trabajar para mí? Te pagaré 3 veces más de lo que ganas. El rostro del abogado cambió esporádicamente y le dijo: sí señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces Rockefeller le dijo con una voz de sarcasmo: déjame tu tarjeta, y si un día necesito de un sabelotodo, te llamaré. John Davison Rockefeller dio media vuelta y se fue. Rockefeller sin duda fue un personaje polémico, pero si algo podemos aprender de él es que no importa cuántos obstáculos te ponga la vida, los que son fieles a sus sueños llegan a conseguirlos. Rockefeller pudo construir su imperio con las piedras que le arrojó la vida, así que la próxima vez que escuches decir a un niño que va a llegar a ser rico, es porque tiene el potencial de lograrlo. Y es que en la actualidad vivimos en una época de oportunidades y el sol sale para todos, donde hay personas que prefieren trabajar por sus sueños y otros que prefieren trabajar por los sueños de los demás, donde hay personas que creen que sí pueden lograrlo y otros que no creen en sí mismos. La pregunta es, ¿de cuál eres tú? John Davison Rockefeller es solo un ejemplo de muchas historias de éxito, donde la convicción de poder cumplir un sueño, la perseverancia y la constancia marcaron una diferencia. Déjanos en los comentarios tu opinión y ya sabes que para más videos como este, síguenos y dale me gusta a nuestra página.